Bueno chicos, en unos segundos empezamos a disfrutar. Venga. Decidí visitar Hamburgo porque es una de las ciudades más grandes e importantes del norte de Alemania. Nunca había estado allí antes y me pareció un buen lugar para explorar por primera vez. Además, su ubicación estratégica por el norte lo convierte en un buen punto de encuentro, que fue realmente lo que fui a hacer. ¿Se parece? Bueno chicos, desde la estación, ahora sí, bienvenidos. Estamos en Hamburgo. Durante muchos años fue la ciudad más grande de Alemania hasta la reunificación. Luego ya pasó a ser Berlín, la actual capital. Pero bueno, tiene mucho legado y bueno, vamos a intentar ver un poco todo lo que depara esta enorme ciudad y todo lo que esconde. Venga, vamos al lío. Esta es la bandera de Hamburgo y esta es la entrada principal a la mítica estación. El interior de la estación ya se siente el bullicio, muy transitada y con un diseño bastante antiguo, de la época dorada de los trenes alemanes. Ahora mismo está llegando el tren estrella de Alemania, el ICE, el tren de alta velocidad, pero es que allí hay otro, o sea, tenemos dos. Y eso de aquí es el metro, que aquí se conoce como U-Bahn. Una de las cosas buenas es que tú pagas aquí 7,80 €, ¿de acuerdo? Y le puedes coger por un día, las veces que quieras, el autobús y el metro. Bueno, y ahora pues aquí a ver una, aquí pone Johannes Brahms Platz. Y es que Johannes Brahms nació aquí en Hamburgo y bueno, vamos a visitar lo que fue su casa. Pues en estas casitas de aquí, tan bucólicas, de estilo perfectamente, podrían ser holandesas también, aquí nació el señor Johannes Brahms, el músico, aquí. Vamos a ver qué nos depara. Aquí, aunque por horario esté abierto, la puerta está cerrada y aquí hay un timbre y todo. Pero bueno, al menos hemos venido. Otra cosa es que nos dejen entrar. Ah, sí, una señora mayor que nos viene ahora. En una ala de la casa tenemos la tienda, que a la vez que compras la entrada, pues puedes comprar siempre algún libro o algún CD o algún recuerdo respecto a la vida de Brahms y de la música clásica. A veces también tenemos manuscritos, instrumentos de la época, lógicamente, con lo cual aquí tanto no solo Brahms, también para aparecer también otros músicos como Telemann. También tenemos manuscritos, o sea, los años que tendrá esto, de otros músicos coetáneos que también estuvieron aquí, como Telemann, y no solo partituras, bueno, que también instrumentos como estos violines. Y también nos encontramos con instrumentos de la época que lógicamente no se pueden tocar, ¿no? Pero están perfectamente conservados. Estos serían de los primeros pianos o clavicémbalos de la época. Al parecer me han dicho que puedo tocar un trozo. Es un sonido muy... Eso se puede hacer bonito. Eduardo, la señora. Este piano es original del mismo Brahms, ¿de acuerdo? Y lo trajeron de su periodo, porque se pasó media vida en Hamburgo y la otra media en Viena. Y lo trajeron de Viena para exposición los familiares que sobreviven a día de hoy, bisnietos y demás. Evidentemente, como tiene sus huellas dactilares, no se puede tocar. Piano del 1850. Es curioso también la gran variedad de comida callejera que tenemos en una misma plaza. O sea, también incluso aquí tenemos un sitio de cafés y bueno, cualquier tipo de comida o cerveza también, ¿eh? Quiero decir, a ver qué escoge.
Esto se llama, es muy importante, esto se llama Bier vom Fass. Cerveza de barril, Bier vom Fass. Bueno chicos, no penséis de que voy a beber, pero bueno, aquí está la Bier vom Fass, que me la han dejado para que la veáis. En su lugar, yo me he pedido un agua. Lo que pasa es que aquí en Alemania, desde época de la Segunda Guerra Mundial, el agua es agua. Si no lo pides, si pides simplemente agua, te servirán agua con gas, ¿de acuerdo? Que es más digestivo. Y más que nada, esto viene antiguamente, la primera vez que vine aquí hace ya unos 40 años, me dijeron de que tenían miedo de envenenar el agua del grifo. Entonces de ahí viene la cultura de poner el gas en el agua. Pero bueno, vamos a probarla y nada, a ver qué nos trae. Nos he pedido para comer típico Kartoffel y bueno, para otro día dejaremos la hamburguesa de Hamburgo. Bueno, eso es lo que al final he pedido. No sé, tenía un nombre muy largo, no me hagáis decir lo que es. Y después uno de los platos típicos de toda Alemania, que es el Kartoffel, el puré de patatas, que es este de aquí. Bueno, ya me diréis qué opináis. Bueno, este es el sitio donde he comido. Muy amables, bastante bien de precio. Y bueno, no es caro para lo que te ofrecen aquí en medio de la plaza. Y bueno, a ver, uno puede probar aquí la comida callejera, también es una opción, pero ha sido bastante rápido también, más cuando vas apurado de tiempo. Y hay una cosa que es muy cara de ver, quiero decir, se tiene que disfrutar al máximo, que es cuando hace sol en Alemania. El sol en Alemania es muy difícil y es algo que se paga realmente, se paga por el sol. Es curioso, ahora no, aquí no, pero en otras ocasiones el ver coches descapotables con la capota bajada y disfrutando del sol es algo que ellos lo disfrutan mucho. Hamburgo es una ciudad fluvial con más de 2.500 puentes y bueno, al igual que Ámsterdam, pues aquí hay patitos. Su cercanía con el Mar del Norte hace que tenga muchos puentes, más de 2.500, de la misma manera que es el segundo puerto más importante de Europa, justo detrás del puerto de Rotterdam. Y eso implica también que muchos edificios pues tengan pequeñas humedades. Este es el edificio del ayuntamiento con la plaza peatonal. No obstante, al otro lado del edificio hay otra plaza que es la fachada principal, que ahora vamos a ver. Y es donde voy a decir la famosa frase que algunos de vosotros estáis esperando. Aquí tenemos nuevamente el río. Hoy he tenido muchísima suerte con este buen tiempo que hace. Se puede apreciar en el cielo y en el río, bueno, en los canales. Tenemos esta espectacular escultura y aquí detrás edificios municipales y este que es el Rathaus, Casa de las Ratas, pero no significa Casa de las Ratas, significa ayuntamiento. También este edificio es bastante famoso, ha salido en varias películas de la época, ha sido reconstruido, fue destruido durante la Segunda Guerra y también salen las monedas de 2 euros alemanas. Y este es el Rathaus, no es la Casa de las Ratas, sino que es el ayuntamiento. El ayuntamiento de Hamburgo es bastante famoso por películas y también porque salen las monedas de 2 euros. Así que bueno, ya podemos decir oficialmente la frase de
al vol de Nova York. Hay quien puede pensar que estamos en Ginebra, pero no, esto es Hamburgo. Esto es un pequeño chorro de agua, como el Jet 2 de Ginebra, por eso lo decía. Y este es el lago principal. Este Rathaus tiene más habitaciones que el propio Buckingham Palace. 647 habitaciones, por lo que he leído. Así que necesitarán mucha gente para hospedar. Esta de aquí que se ve, bandera roja, es la bandera de Hamburgo. Hamburgo es una ciudad provincial, es decir, la provincia del Land de Länder de Hamburgo es únicamente de la ciudad de Hamburgo, al igual que Berlín y Bremen. Y arriba hay un velero. Ahora la veo. Hamburg Rathaus. Ahora. Aquí por un mundo. Esto de aquí son los restos de la iglesia de San Nicolai, bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente hay un ascensor que asciende casi hasta la cima, a modo turístico, porque es el segundo edificio más alto de la ciudad. Aquí quedan restos de la iglesia y por otra parte pues también hay otros pequeños restos. Esta es la fachada principal. Es bastante curiosa. Como mencionaba antes, el tema de las humedades, pero bueno, aquí también el tema de la destrucción, ¿no? Bastante notorio. Un Mercedes 400 SL. Esto lógicamente súper mega fiable cuando Mercedes era Mercedes. Cuando vi que tenía que venir a Hamburgo, tenía algunos lugares en mi lista de deseos, y ese de aquí, sin lugar a dudas, era uno de ellos. El Miniatur Wunderland, que es el museo, por así decirlo, o la maqueta de hobbies más grande al menos de Europa. Para que le guste los aviones, los trenes y todo tipo de cosas. Entonces, bueno, yo no he estado nunca, así que lo voy a explorar por primera vez. Venga, vamos allá. ¿Y cómo lo consigo con estos coches tan pequeños? La curva de Loebs. Bien difícil. Rider. Este no es el palacio. Es el casino. El casino de Mónaco y el Hotel París.